los ganadores y perdedores de la sesión. Nos acompañan Alejandro Martínez Férez, director de inversiones y producto de Citibanamex, y Pablo Ballesteros, socio en AGBC Wealth and Asset Management. ¿Qué tal? Bienvenidos. Hola Susana, ¿cómo están? Buenas tardes. Buenas tardes, Susana. Alejandro, pues al inicio de la semana ya platicábamos que se da a conocer un pacto preliminar sobre el Telecán entre Estados Unidos y México. ¿Qué impacto has visto en los mercados? Sí, bueno, la noticia de que Estados Unidos y México llegaron a un acuerdo sobre cuestiones bilaterales en el Telecán este lunes, la verdad es que fue muy importante, sobre todo por el contexto actual, ya que, como sabemos, las disputas comerciales entre Estados Unidos y sus principales socios comerciales, específicamente China, pues siguen muy presentes y han contagiado el sentimiento de aversión a riesgo entre inversionistas durante gran parte del año. Esto a pesar de fundamentales sólidos, de fuertes ganancias corporativas. Y como ya lo hemos platicado en ocasiones anteriores, esto ha provocado que el dólar se aprecie y haya sido considerado como un activo de refugio. A pesar que el acuerdo aún no incluye a Canadá, quien apenas se unió este martes a las conversaciones, el simple hecho de que Estados Unidos y México hayan alcanzado un acuerdo tuvo un impacto positivo en los mercados. Provocó un sentimiento de calma ante los temores de una guerra comercial global. Y la semana pasada el peso mexicano se apreció principalmente por las expectativas de que llegaría este acuerdo en esta semana. Esto lo que hace es aumentar las esperanzas de que por fin las negociaciones que se han prolongado durante un año acaben con éxito. Como podemos ver en la gráfica, en la mañana del lunes el peso ya descontaba el anuncio que se dio horas más tarde, apreciándose cerca de un 1% contra el dólar. Y liderando las ganancias de todas las monedas de Latinoamérica. Las acciones mexicanas no fueron la excepción, subieron un 1.58%. Y aunado a esto, los activos mexicanos no fueron los únicos ganadores con esta noticia. Las acciones de Estados Unidos también vieron ganancias importantes. El índice S&P 500 cerrando la jornada cerca de los 2.900 puntos. El Nasdaq superando los 8.000 puntos por primera vez en la historia. Y el Dow Jones subiendo por encima de los 26.000 puntos por primera vez desde febrero. Entonces, la realidad es que sí vimos un impacto reflejado en los mercados derivado de estos acuerdos y de estas conversaciones. Y Pablo, por otro lado, pues está por terminar agosto y el S&P está en máximos históricos, mientras que la volatilidad, al menos medida por el índice VIX, permanece en niveles muy bajos. ¿Qué podemos esperar cuando la volatilidad incremente considerablemente? Sí, en efecto. Considero que es importante poner en perspectiva a qué nos referimos con baja volatilidad, porque cada clase de activo, así como la correlación entre ellos, tiene su propia dinámica. Recordemos que para por la política monetaria de la Fed y la reducción de su hoja de balance. Evidentemente, catalizadores de volatilidad han sobrado este año a nivel mundial y hemos tenido episodios notables como a principios de febrero cuando el VIX repuntó hasta un nivel de 37. Sin embargo, como podemos observar en la gráfica, las tendencias de largo plazo en los promedios móviles del VIX y del MOVE se encuentran cerca de mínimos históricos. Para los que no lo conocen, el MOVE es el equivalente notable de la gráfica es que a pesar de que sí hay una interdependencia entre la volatilidad de los diferentes mercados, en especial el accionario y el de los bonos, no existe una tendencia sistemática de cuál influye más. En otras palabras, algunas veces el nerviosismo repunta primero en el mercado de capitales y después en el mientras que en otras ocasiones sucede lo contrario. Por otro lado, una de las observaciones con implicaciones prácticas es que históricamente los mercados desarrollados tienen un mejor desempeño que los emergentes cuando la volatilidad aumenta. Esto también se puede entender debido a que en los mercados emergentes es más probable que un incremento en la volatilidad de las tasas produzca debilidades en variables macroeconómicas como los déficits de cuenta corriente y desde luego un repunte violento de la inflación. Otro aspecto interesante es que la correlación entre la volatilidad de los mercados suele ser más alta cuando esta es o muy baja o muy alta, mientras que en periodos intermedios suele haber cierta divergencia. Esto también aplica para la psicología de los inversionistas. En un ambiente de calma suele haber optimismo en una mayor clase de activos, mientras que cuando hay un catalizador muy fuerte que motiva el nerviosismo, el riesgo de contagio es muy alto. Bien, pues Alejandro, en línea con los comentarios del mercado accionario en Estados Unidos, ¿cómo ha sido su comportamiento recientemente?
Y bueno, el comportamiento de las acciones en Estados Unidos, la verdad es que ha sido un tema bien relevante las últimas semanas. Como mencionaba, los principales índices accionarios de Estados Unidos han cerrado en máximos históricos, han logrado marcar el rally más largo de la historia, y lo que ratifica es el repunte que el mercado comenzó a tener prácticamente desde las cenizas de la crisis financiera. Justamente el miércoles pasado se llegó a los 3.453 días, alrededor de 9 años y medio, desde que el S&P 500 tocó su mínimo en 677 puntos, que fue el 9 de marzo de 2009. Como podemos ver en la gráfica, desde entonces el índice más grande de Estados Unidos se ha cuadriplicado en términos de precio y ha capturado una ganancia cercana al 328%. Por otro lado, el Dow Jones, la apreciación que ha registrado es cercana al 300%, y el índice tecnológico, el Nasdaq, ha sido el mayor ganador en esta historia, con un aumento del 533%. Esto lo que nos marca es un claro testimonio de la fortaleza del sector tecnológico. El aumento de las acciones de las empresas de tecnología, la realidad es que ha sido el que ha impulsado el valor general de mercado bursátil en Estados Unidos, principalmente liderado por las 5 acciones conocidas como las FANG, que son Facebook, Amazon, Apple, Netflix y Google, que actualmente tienen un valor de capitalización de 3.5 trillones de dólares. Para ponerlo en perspectiva, son más valiosas que todo el índice FTSE 100 en UK, que vale cerca de 2.1 trillones. Y los últimos máximos que se han dado en el mercado de Estados Unidos se vienen o se dan en un contexto donde la economía atraviesa una segunda expansión, o la segunda expansión más larga hasta la fecha, gracias a las bajas tasas de interés marcadas por la Reserva Federal, por una inflación lenta. Además, el sentimiento de los consumidores se encuentra cercano a niveles máximos, y todo esto también impulsado por los recortes en temas de impuestos y por las fuertes ganancias corporativas. Si le sumamos que el mercado laboral ha estado sumamente sólido, la realidad es que se ha visto un panorama alentador. ¿Cuál es la pregunta de muchos analistas, muchos inversionistas a nivel mundial? ¿Se acerca el final de este mercado alcista? Es decir, ¿cuánto más pueden subir las acciones en Estados Unidos? Mientras todo esto se da, los índices siguen tocando máximos históricos, y como siempre el mensaje, la recomendación más allá de estas preguntas es resaltar el no tratar de perseguir al mercado, el mantener siempre una estrategia de inversión basada en la diversificación, en el horizonte de inversión de largo plazo, y no tomar decisiones de esquina. Nosotros creemos que esta manera de invertir es la que nos va a ayudar a tener la mejor respuesta a estas preguntas cuando esto se concrete, ¿no? Bien, pues finalmente, Pablo, regresando a lo que platicábamos sobre la volatilidad en los diferentes mercados, ¿dónde podríamos esperar un repunte, digamos, más virulento? Bueno, si nos fijamos en la duración de los precios, de los periodos de baja volatilidad, comparamos con el promedio histórico, nos podemos dar cuenta que el mercado de bonos es el que ha durado más tiempo deprimido. Entonces, esta clase de activo puede ser la que contagie a las demás clases de activo. Por otra parte, recordemos que Jerome Powell reiteró su posición de un incremento gradual en las tasas de interés, y otros miembros de la Fed han coincidido en que la tasa de referencia se encuentra en o cerca de niveles neutrales. ¿Esto qué quiere decir? Bueno, pues si creemos que el sólido momentum de la economía americana se va a desacelerar pronto, entonces la Fed estaría lista para hacer una pausa en su incremento de tasas y prevenir en la medida de lo posible una inversión de la curva. En cuanto a los mercados de divisas, el yuan ha sido la moneda más volátil, y de hecho es la tercera moneda más tradeada en lo que va del año. Esto quiere decir que la moneda china cobra mucho más relevancia en el comportamiento del dólar, y por lo tanto, si vemos un fortalecimiento de esta junto con el euro y junto con el yen, la moneda americana se vería debilitada. Por otra parte, el programa de estímulo fiscal ha jugado a favor del mejor desempeño de la economía americana y de las utilidades corporativas, provocando una divergencia con el resto del mundo. Algunos índices de mercados emergentes ya han tocado zonas de corrección recientemente, de manera que habrá que estar al pendiente de la correlación entre diferentes clases de activos y geografías. Finalmente, en un ejercicio para observar la estacionalidad, si vemos la gráfica que se muestra en pantalla, la línea naranja muestra la volatilidad media para las empresas del S&P 500 en lo que va del año, mientras que la línea blanca muestra dicho promedio, pero considerando un periodo mucho más largo, desde 1990 hasta el 2017. Algo que resalta es que después de abril,
podríamos decir que la tendencia durante este año ha sido bastante parecida al promedio histórico, de manera que no nos sorprendería un repunte importante hacia septiembre u octubre. Bien, pues muchas gracias por el análisis de hoy. Alejandro Martínez Férez, director de inversiones y producto de Citibanamex, y Pablo Ballesteros, socio en AGBC Wealth and Asset Management. Muy buenas tardes. Gracias, Susana. Buenas tardes.